Hola, sean todos y todas muy bienvenidas a esta nueva sesión. El día de hoy pues nos corresponde el estar estudiando la unidad 4 que lleva por nombre de la muerte de Alejandro Severo a la muerte de Justiniano de las personas. En esta ocasión estoy dividiendo la unidad en esta primera parte que vamos a abordar de la muerte de Alejandro Severo a la muerte de Justiniano. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta ocasión? Pues estos subtemas que aparecen en la pantalla. Dice la decadencia del derecho, la ley de citas, las codificaciones anteriores a Justiniano, las leyes romanas de los bárbaros, los trabajos legislativos de Justiniano, el destino del derecho romano en Oriente y Occidente, y el estado actual de las fuentes del derecho romano en esta época, en este periodo, ¿verdad?, que comprende la muerte de Alejandro Severo a la muerte de Justiniano, y el objeto del derecho privado. Esos son los puntos que vamos a estar abordando en esta ocasión. Van a haber temas, ¿verdad?, que vamos a estarlos debatiendo precisamente en el aula de clase. Esta va a consistir en la primera parte de esta unidad. Este pues prácticamente sería el último periodo de la época romana. Se dice de que en este periodo también se le conoció como el periodo de la República. Este periodo comprende desde el año 284 después de Cristo y termina con la caída del Imperio de Occidente en el año 476, siempre, ¿verdad?, después de Cristo. En este periodo es donde se inicia lo que se le conoce como la decadencia del Imperio Romano, porque a pesar de que creció bastante durante este periodo, a la misma vez pues cayó, y esto pues fue debido a las invasiones que realizaron los pueblos bárbaros. A la muerte de Alejandro Severo, pues el imperio entra en una profunda crisis y los únicos que en ese momento pudieron ayudar un poco a sobrevivir el imperio, pues fueron los emperadores Diocleciano y Constantino. En este momento, pues el pueblo, la plebe, el senado, los magistrados, todo lo que era el sistema jurídico, la administración, todo el pueblo romano, pues había cesado lo que era la autoridad legislativa. Y en este momento de este periodo, las constituciones imperiales que fueron las que nosotros vimos en la sesión anterior, pues estas eran la expresión de la voluntad del príncipe, y la voluntad del príncipe era ley en ese momento. Otra cosa importante que sucedió en este cuarto periodo fue con Constantino. Constantino pues vino a oficializar lo que era el cristianismo. Y el cristianismo así fue como llegó a ser la religión oficial de Roma, y la sede del gobierno fue trasladada a Roma, a Constantinopla específicamente, que hoy es lo que conocemos como Estambul. Desde entonces la unidad del imperio no podía subsistir por largo tiempo. Aparte de eso, pues el imperio realmente era muy grande, por lo que se toma la decisión después de la muerte de Teodosio I que el imperio se tenía que dividir. Y así fue, el imperio se dividió en dos partes, la parte de Occidente y la parte de Oriente. Con respecto a la parte de Occidente, esta estuvo a cargo del emperador que tenía por nombre Norio, pero este pues lo dio por terminado en el año 476 después de Cristo. Y con respecto al Imperio Romano de Oriente, pues también fue conocido como el Imperio Bizantino. Y esta parte del imperio, la parte de Oriente, estuvo a cargo del emperador Arcadio. Arcadio pues gobernaba desde Constantinopla, porque allá se trasladó
por decir así, la sede oficial, el gobierno, y Constantinopla hoy en nuestros días es lo que nosotros conocemos como Estambul. Pero con el paso del tiempo y con esa derrota, la caída que fue del imperio, ¿qué fue lo que pasó con el derecho romano? Bueno, en este momento, pues las fuentes del derecho quedaron agotadas. Ya no había leyes, ya no se hablaba de plebiscitos ni de los senados consultos, que acuérdense que en el periodo anterior eran fuentes del derecho. Pues en este momento ya no se hablaba de ninguna de esas fuentes. La única fuente que sobrevivió pues fue la costumbre, que esta pues ha sobrevivido a lo largo del tiempo y, otra de las fuentes que también fue muy importante en este periodo, como ya se los había dicho, fueron las constituciones imperiales. Estas cada vez pues llegaban a ser más activas, abarcaban temas de derecho privado y pues obviamente las constituciones no se beneficiaron más de la influencia de los prudentes. En este periodo, pues yo ya les había dicho que es cuando el Imperio Romano pues cae en una profunda decadencia. Y a diferencia de los otros periodos, pues en este momento la jurisprudencia dejó de ser la principal preocupación. La actividad intelectual de los pueblos se concentró enteramente en aquellos temas relacionados a la religión, las controversias y las polémicas teológicas. Recuerden que el cristianismo en este momento pues tenía un gran protagonismo dentro del periodo, el cuarto periodo. El nuevo centro de poder, pues yo ya les había explicado que fue trasladado a la parte del oriente, y a pesar pues de que se fue trasladado a oriente, el latín siempre siguió siendo la lengua oficial de los tribunales y el derecho romano sobrevivió uniformado en forma de colecciones o en forma de compilaciones. En este momento también se crea algo muy importante, que era la ley de citas. La ley de citas, pues, por darle un concepto de lo que podríamos decir que era la ley de citas, esta ley era una norma que vino a regular lo que correspondía a la recitatio de las obras de los juristas. Obviamente, pues estamos hablando de los juristas romanos y más que todo, la ley de citas venía como a establecer que los juristas podían ser invocados, o sea, los criterios de ellos podían ser invocados para que ayudaran a el juez, en este caso, a tomar una decisión cuando estos juristas pues habían expresado opiniones diversas. Era una forma de cómo asegurar esas opiniones de los juristas a la hora pues de ayudarle al juez a tomar una decisión. Como aparece aquí, dice que la cita ante los tribunales de las opiniones de los juristas clásicos en la defensa de las causas provocaban supuestos de controversia acerca de la autenticidad de las citas o de las obras utilizadas. Entonces, esta ley de citas vino a establecer esa autoridad para que pudieran ser invocados a la hora de que el juez tomara una decisión. A la misma vez, pues hubieron varios códigos. En materia jurídica, pues se crearon códigos, entre los cuales podemos mencionar el Código Gregoriano, el Código Hermogiano y el Código Teodosiano. Cada uno de ellos pues fueron importantes en su momento. Dentro del Código Gregoriano, las constituciones imperiales
fueron dictadas desde la época de Adriano hasta Diocleciano. Con el código hermosiano, pues se completaba y se ponía al día lo anterior, recogiendo constituciones de la época de Diocleciano, es decir, la época anterior. Dentro de los trabajos legislativos que realizó Justiniano, recuerden que Justiniano pues, era el emperador en este periodo, él lo que hizo fue un proyecto que tenía por objetivo arreglar toda la legislación del imperio. Y para eso, pues él tuvo el tacto de elegir las personas que podían llevar adelante ese proyecto. Para eso, pues se realizó un proceso llamado el proceso de codificación. En este momento, Triboniano era un colaborador que posteriormente pasó a ser nombrado ministro de Justicia, y este señor pues tenía a su cargo la dirección de la obra codificadora. Es decir, él tenía que realizar ese proyecto y a la misma vez planificar todas las codificaciones posteriores. Se dice, ¿verdad?, que dentro de lo que es la compilación de Justiniano, o sea, el proyecto que él quería hacer, una recopilación de todo el ordenamiento jurídico de esa época, pues consta de 3 partes: las instituciones, la digesta y el códex. Esas son las 3 partes esenciales que comprende la compilación de Justiniano. Pero además de estas, pues se agregan las constituciones promulgadas por Justiniano entre el año de publicación del código del 534 y el año de su fallecimiento, que fue en el año 565 con la Noveria. Estas 4 partes reunidas en un total, pues se le denominó el Corpus Juris Civilis. Esta fue la obra genial de Justiniano y se le denominó de esa manera, el Corpus Juris Civilis. Dentro de lo que es la compilación de la obra de Justiniano, pues tenemos el código del año 529. En este año es que sube al poder Justiniano y ordena la recopilación de todas las constituciones, o sea, todas las leyes que estaban vigentes. Y el objetivo de él era de que se eliminaran las contradicciones o algunas repeticiones que estaban en todas las leyes que se iban a recopilar, con el objetivo de crear una constitución, un código que llegara a recopilar todas las leyes que estaban sumamente pues dispersas. Este código del año 529, pues al final fue derogado porque se publicó una segunda edición en el año 534. Luego vino las 50 constituciones promulgadas. Estas tenían el objetivo de decidir dudas doctrinales, o sea, aquellas cuestiones que eran controversiales entre los juristas, y también pues tenía el objetivo de derogar aquellas decisiones consideradas para ellos en ese momento anticuadas o también injustas. Luego tenemos el digesto. Dentro del digesto tenemos que fue una fuente directa para conocer la parte más importante de la jurisprudencia clásica. Está dividido en 50 libros y en general los libros están divididos en títulos y fragmentos, y en su caso estaban divididos en parágrafos. Este código realmente pues vino a hacer una gran labor
porque fue considerado pues una fuente directa para la jurisprudencia clásica. Luego tenemos la otra que son las instituciones. En las instituciones, aquí en este momento participan lo que el Triboniano, Teófilo y Doroteo. Ellos eran los encargados de realizar estas instituciones y obviamente pues iba un poquito, lo que era el digesto estaba más adelantado que las instituciones. Luego tenemos el códex. El códex cuenta con consta pues de 12 libros que están divididos en títulos. Y este código pues recoge una constitución imperial muy importante, porque fue en este momento donde se le concedió la ciudadanía a todos los habitantes del Imperio Romano. Hubo una comisión para la realización del códex y esta estaba presidida pues por Triboniano. Él tenía ciertas facultades para realizar y modificar y adecuar las incorporaciones para la realización del códex. Y por último, pues tenemos las novelas constitucionales, las novelas de Justiniano. Se considera que una de las 4 unidades principales del derecho romano, obviamente pues siempre fueron iniciadas por Justiniano, y a la par del Código de Justiniano, el digesto y las instituciones, pues esta es una de las piezas fundamentales. Siempre quien estaba encargado, quien era el cuestor para la realización de esto, pues fue Triboniano. Él fue el principal responsable de la compilación de estos 3 últimos. Entonces, podemos decir que juntas las 4 partes es lo que nosotros hasta el día de hoy conocemos como el Corpus Juris Civilis. Dentro del destino del derecho romano en Oriente y Occidente, recuerden de que en este periodo pues se divide el Imperio Romano, se divide en 2, en el Oriente y en el Occidente. Una vez que muere Justiniano en el año 565, el derecho romano se cristalizó en lo que fue la obra de él, el Corpus Juris Civilis, y el destino de este fue diferente, tanto en Occidente que en Oriente. Dentro del destino del derecho romano después de Justiniano, podemos decir que después de la muerte de él, la legislación que él construyó, pues continuó rigiendo en todo lo que era el Imperio de Oriente hasta el año de 1453. Toda la obra de Justiniano fue traducida y escrita en griego. La última obra que se tiene de conocimiento que fue importante fue publicada antes de la caída del Imperio de Oriente y es la de Constantino Hermenópulo, que se crea en el año 1345. Los territorios que habían formado parte del Imperio de Occidente, en ellos dominó el derecho romano vulgar. Entonces, si se fijan, eso fue lo que pasó, ese fue el destino que tomó el derecho romano una vez que murió Justiniano. Eso es lo que comprende el 4º periodo de la época romana. Aquí les muestro un resumen bastante concentrado de los 4 periodos importantes que hemos visto a lo largo de las 5 o 6 sesiones. Tenemos la monarquía, que fue el primer periodo, luego teníamos la república, luego pasamos al 3er periodo, que fue el Imperio Romano, que comprende el advenimiento del imperio a la muerte de Alejandro Severo, y el 4º periodo, que es el que acabamos de ver, que comprende de la muerte de Alejandro Severo hasta
la muerte de Justiniano. Como resumen de este periodo, podemos decir que comprende del año 284 después de Cristo y termina con la caída del Imperio de Occidente en el 476 después de Cristo. Se inicia en este periodo lo que es la decadencia del Imperio Romano, y a pesar de que el imperio pues creció, pero de igual manera pues decayó debido a las invasiones que hicieron los pueblos bárbaros. En el año 330, el emperador Constantino trasladó la capital a Constantinopla, que es lo que hoy conocemos como Estambul, y a la misma vez pues autorizó y reconoció por primera vez el cristianismo y lo volvió la religión oficial de Roma. Como el imperio era tan grande y estaba en decadencia, entonces se divide en dos. El imperio de Occidente, que estaba a cargo del emperador de nombre Norio, y el imperio romano de Oriente, que también se le conoció como el imperio bizantino, que estaba a cargo del emperador Arcadio. En materia jurídica, pues podemos decir que se crearon varios códigos. Nosotros vimos cada uno de los códigos que se crearon. Estaba el gregoriano, el teodosiano y entre otros. Si hacemos una comparación, pues actualmente igual nosotros tenemos varios códigos, igual que ellos en su momento. Recuerden que nosotros tenemos el código penal, el código civil, código de familia, el código mercantil, entre otros. Bien, este es el resumen de los 4 periodos de la época romana. ¿Por qué es importante? ¿Por qué creen ustedes que es importante conocer estos 4 periodos del derecho romano? Bien, si yo les hago esa pregunta, sería muy importante el conocer sus puntos de vista. Sería muy bueno debatirlo en la clase sincrónica o la clase presencial. ¿Cuál es la importancia de conocer o de estudiar estos 4 periodos del derecho romano? Estas etapas históricas y estos contenidos jurídicos que están plasmados aquí en este resumen, pues son las bases que hasta el día de hoy nosotros estamos usando. ¿Por qué? Porque estas son las bases que dieron vida a lo que ahora conocemos como el derecho de las personas, como el derecho de las cosas, como el derecho real, que implica todo lo que son los bienes inmuebles, las obligaciones, las sucesiones, las acciones. Y cuando hablo de acciones, pues me refiero a aquellas acciones que podemos interponer ante un juzgado. Todos estos temas, pues obviamente ustedes lo van a ir conociendo a medida de que vayan cursando sus clases. Ustedes van a estudiar detalladamente las distintas asignaturas, cada uno de estos temas. Por eso es que es importante el estudio, o sea, conocer el origen de dónde surgen todos estos temas de derecho. Bien, hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Los invito siempre a que entren a la plataforma, que vean los videos complementarios, la lectura complementaria, porque estos pues les ayudarán a afianzar sus conocimientos. Fue un placer haber estado con ustedes y nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias.